Hola, ¿qué tal, amables amigos? Es un gusto que nos acompañen una vez más a través de esta emisión semanal de Realpolitik Televisión correspondiente este lunes 24 de mayo de 2021. Este es un resumen informativo semanal de análisis y opinión sobre los principales acontecimientos que se han presentado en los últimos días. Gracias por acompañarnos. Esto es lo que nos dicen hoy nuestros editorialistas de Realpolitik. Sin duda alguna, los oaxaqueños y en general los mexicanos estamos viviendo un proceso electoral inédito, algo nunca visto. En principio porque la pandemia nos ha pegado de lleno y tenemos elecciones justamente cuando las muertes siguen diezmando al país y el número de contagios, aunque menos que antes, siguen a la alza. Ello implica que el acudir a las urnas en un par de semanas deberá ser bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar incidentes graves. Si en Oaxaca se han dado niveles de abstencionismo cercanos al 60%, es cuestión solo de imaginar cuando la ciudadanía que acuda a las urnas tenga que guardar sana distancia y no pueda emitir el sufragio porque hay decenas de ciudadanos haciendo fila. Lo anterior ha incidido en que la mayoría de los candidatos hayan hecho hasta hoy campañas de bajo perfil, esto es sin ruido ni con los cánones tradicionales. Nada de mítines masivos, ni marchas ni discursos, son pocos los que publicitan sus actividades. Estamos pues en el umbral de la jornada electoral del 6 de junio y si bien todo parece transcurrir con civilidad y en paz, hay que subrayar asimismo el poco impacto que han tenido las campañas en general. Este es pues un proceso electoral, como lo dijimos al principio, atípico e inédito. Este ha sido parte del editorial de Realpolitik. Vayamos ahora a los sucesos más trascendentes de la semana. Una vez más, la violencia permanece latente en contra de la seguridad de los candidatos. Protestas entre innumerables padres de familia por el anuncio del regreso a clases presenciales. Atrevida afirmación del secretario de Marina en contra de los jueces, son un enemigo en el combate al narcotráfico, dijo. Una bendición la pandemia para los amantes de lo ajeno, 147 escuelas saqueadas y la policía siempre en vigilia. El gobernador Alejandro Murat y Olga Sánchez Cordero inauguran la 122 Jornada Nacional de Notariado Mexicano. Cabeza de Vaca está formando su propio cártel, acusa Alejandro Rojas Díaz Durán. Estos y otros interesantes temas informativos tendremos para usted, además de nuestra sección Detrás del Séptimo Arte aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Gracias una vez más por acompañarnos. Pues una vez más, la violencia latente contra los candidatos contendientes a las ya inminentes elecciones 2021. El pasado miércoles, el candidato del PRI para la presidencia municipal de Mariscala de Juárez en la Mixteca, Hugo Jairo Hernández, fue agredido a balazos, en donde su hija menor de edad resultó con un impacto en el abdomen. Los presuntos delincuentes emprendieron la huida con rumbo desconocido. En tal sentido, la Fiscalía General de Oaxaca informó que a través de la Vicefiscalía de la Mixteca han comenzado con las primeras diligencias en la investigación para dar con los responsables. Esperemos que estas diligencias resulten efectivas y no como las diligencias que se han dado solo en papel en el caso de la joven periodista María del Sol Cruz Jarquín, a quien en un atentado dieron muerte el día 2 de junio de 2018, y hasta el momento roncan los resultados para dar con los verdaderos responsables. Algunos de nuestros periodistas opinan que todo va a quedar como empezamos. Ha habido diversas solicitudes de protección a candidatos de diferentes partidos políticos, pero la situación parece continuar igual. No hay que olvidar que precisamente al inicio de la jornada electoral fue asesinada la aspirante a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño, y hasta el momento las mencionadas diligencias están como las diligencias del viejo oeste, lentas y empolvadas.
Por si fuera poco, con las medidas de protección a candidatos, lo cual ha resultado disfuncional, también han amenazado de muerte a los candidatos de Morena, del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Este fue el caso de Héctor Pineda Santiago, candidato a la presidencia municipal, así también Emilio Montero Pérez, quien fue amenazado de muerte. De igual manera, Florentino López del Movimiento Ciudadanos, quienes sufrieron un asalto y amenazas al término de sus actividades proselitistas. Tristemente, casi el 54% de las agresiones a candidatos de elección popular de los diferentes partidos políticos se ha centrado en los estados de San Luis Potosí, Jalisco, el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y el infaltable en esta clase de certámenes del crimen, nuestro querido Oaxaca. En este proceso electoral, por desgracia, han sido asesinados 13 candidatos a cargos de elección popular y 11 fueron privados de su libertad con grandes amenazas, es decir, secuestrados. En total, para la amargura de la presente contienda electoral, suman 398 casos de candidatos agredidos, siendo 226 hombres y 172 mujeres. No nos explicamos el por qué. En ocasiones han asegurado las autoridades que los candidatos cuentan con plena protección. No se ve por ningún lado. En otras cosas, han sido demasiadas las protestas que han surgido entre los numerosos padres y madres de familia como resultado del anuncio de regreso a clases presenciales que en determinado momento anunciara la Secretaría de Educación Pública, incluyendo algunos estados de la República. En este sentido, de acuerdo con opiniones de algunos padres de familia, afirman que no desean correr el riesgo de enviar a sus hijos hasta que no haya una seguridad plena en lo referente a los no contagios. En este sentido, precisamente este lunes 24 de mayo, la denominada Federación de Estudiantes Revolucionarios anunció que llevaría a cabo una marcha en la Ciudad de México con la intención de extenderla hacia otros estados. Muchos jefes de familia están en efecto de acuerdo en que el regreso a clases presenciales se lleve a cabo hasta que no exista un 70 u 80% de la población que cuente con la vacuna en su dosis completa. De otra forma, desistirán de enviar a sus hijos. Por otra parte, han considerado una falsedad que la Asociación Nacional de Padres de Familia haya asegurado que la mayoría de jefes de familia hayan externado el deseo de que regresen sus hijos a las aulas. Aunque en otros aspectos, Alejandro Águila, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, pidió que se garantice la salud con el fin de evitar contagios, afirmación que a todas luces nos parece incongruente de su parte cuando su insistencia en enviar a los alumnos es sumamente notoria. Nosotros no enviaremos a nuestros hijos mientras no haya una seguridad de no contagios, expresó un padre de familia. Además, consideran algo ilógico el susodicho regreso, ya que en la modalidad que sea, las clases durarían únicamente entre 2 y 3 semanas. En otras cosas, el pasado viernes el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reprobó que los jueces parecen ser el principal enemigo en el combate al narcotráfico. Lo anterior fue expresado al referirse al decomiso de alrededor de 700 kilos de fentanilo en la ciudad de Guaymas, Sonora. El almirante, sin embargo, lamentó que no se puedan dar detalles de los operativos para salvaguardar el debido proceso. Indicó que este tipo de procedimientos acompañados de una mala judicialización puede derivar en que los delincuentes burlen a la justicia con el respaldo de los ministerios públicos y los jueces. Es algo que hay que hacer paso a paso, bien fiscalizada, porque si no, las ayudas que no tenemos de jueces y ministerios, tenemos que cerrar bien el círculo, si no se nos van los delincuentes. Y agregó, por otra parte, hay muchos casos en los que nos da pena que actúen de esa manera los jueces. Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, concluyó. Como usted podrá notar, esta afirmación fue considerada un tanto atrevida y equivocada de acuerdo con especialistas e instituciones especializadas en la materia.
Pues en otras cosas, ¿qué le parece que la presente pandemia ha sido una bendición para muchos y un retroceso para quienes son productivos, ya que en este sentido los amantes de lo ajeno han aprovechado de la ausencia del personal en 146 escuelas de Oaxaca para saquearlos tranquilamente? Mientras que los señores policías, tal vez por la misma pandemia, se han dedicado a no actuar. En el citado número de escuelas saqueadas, los señores uñas largas se han llevado equipo de cómputo, sonido, televisores, pantallas, grabadoras u otros objetos, mientras que la policía siempre está en vigilia. Como sabemos, hubo planteles que permanecieron completamente cerrados por más de un año por el consecuente peligro de contagio de COVID-19. En tal sentido, en el mes de marzo a diciembre de 2020, se iniciaron un total de 117 carpetas de investigación, las cuales pues ahí permanecen perfectamente guardadas con el objeto de que no se ensucien ni se empolven, ni les pegue el viento frío y se conserven 100% atractivas y lustrosas. A este número de carpetas se suman 29 más que se iniciaron de enero a marzo de 2021, lo cual da un total de 146 denuncias por robo a escuelas en lo que va de la presente pandemia, de acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado. Así están las cosas. En otros aspectos, la fracción parlamentaria del Partido Morena en la 64 legislatura impulsa 4 propuestas de iniciativa con proyecto de decreto en el cual propone que el próximo gobernador del estado de Oaxaca solamente cumpla con un periodo de 2 años con el objeto de empatar con el 2024 con las elecciones federales. Pues vamos a esperar si es que pasa o no dicha propuesta. Pues en una importante entrevista realizada por el periodista Alejandro Domínguez para Milenio Televisión, el consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, hizo muy poderosas declaraciones en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, asegurando que en el estado de Tamaulipas está configurado como un narcoestado liderado por el gobernador Cabeza de Vaca, en donde ha permitido el ingreso del crimen organizado, se ha promovido el desvío de recursos y ha cometido diversos delitos contra empresarios y periodistas. En la citada entrevista con Milenio, destacó que cuando el gobernador era alcalde de Reynosa empezó a fraguar pues una red delincuencial entre familiares, funcionarios públicos y miembros del Partido Acción Nacional, entre ellos los ex legisladores Roberto Gil Suárez y Javier Lozano. Se fue construyendo, dijo, desde que era alcalde de Reynosa, tiene vínculos con la delincuencia, el huachicol, el narcotráfico, va construyendo un cartel propio, afirmó el consejero de Morena, y reiteró que gran parte de las denuncias son del dominio público. Entre otras cosas, agregó asimismo que Gil Suárez cobra hasta 50 millones de pesos al año y está vinculado a Odebrecht, que tiene un contrato de obra en Tamaulipas. Todos ellos son una red de lavado de dinero, añadió Díaz Durán en entrevista con Milenio Televisión, entre otras denuncias. Desgraciadamente, el proceso en contra de Cabeza de Vaca, de acuerdo con especialistas, adolece de inconsistencias. César Astudillo Reyes, investigador de Ciencias Jurídicas de la UNAM, explicó que claramente el proceso de desafuero del gobernador Cabeza de Vaca no se llegó a perfeccionar, pues se necesita homologar el criterio de la Cámara de Diputados Federal que aprobó el desafuero con el Congreso de aquel estado que está en favor de Cabeza de Vaca, y agregó asimismo: tanto yo como un conjunto de constitucionalistas tenemos claro que el gobernador todavía mantiene el fuero. Lo peligroso de este conflicto, independientemente del que existe entre las dos legislaturas, estriba en la resistencia que está ofreciendo el propio Cabeza de Vaca al destacar un poderoso blindaje en las puertas de su casa con elementos de los grupos especiales, con unidades artilladas, dotados perfectamente con armas de alto poder, vehículos blindados
y entrenados incluso por el FBI. ¿Qué es lo que busca con ello el señor gobernador Cabeza de Vaca? Un violento enfrentamiento que dé como resultado una masacre entre un choque de policías. Y si se considera inocente de todos los cargos, ¿por qué entonces se esconde? Alguien ha dicho por ahí que Cabeza de Vaca se encuentra en el rancho propiedad del priista Álvaro Villanueva Perales. Pero pues, usted tiene la mejor opinión. Aquí en Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero inauguraron la 122 Jornada Nacional del Notariado Mexicano, primera con perspectiva de género, a la cual fue dado el nombre de la propia secretaria en reconocimiento a su trayectoria. Dicho evento se realiza con el objeto de buscar la profesionalización de los fedatarios para mejorar la calidad de sus servicios destinados a la sociedad, así como fortalecer la relación entre notarios y la directiva del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Al respecto, la titular de Gobernación, Sánchez Cordero, agradeció a las y los notarios, al Colegio Nacional de Notariado y al gobernador de Oaxaca por haber hecho posible este importante evento. Bueno amigos, veamos ahora otro de los casos interesantes que han acontecido detrás del séptimo arte. Blanca Estela Pavón Vasconcelos, conocida en el medio artístico únicamente como Blanca Estela Pavón, la famosa chorreada de la película Nosotros los Pobres, fue también una muy talentosa actriz de la época de oro del cine mexicano, dejando en su haber únicamente 14 filmes, en virtud de que su trayectoria fue en realidad muy corta. Ella falleció a la edad de 23 años junto con su padre, don Francisco Pavón, y su última presentación artística como actriz y cantante la realizó en esta ciudad de Oaxaca en el Teatro Macedonio Alcalá el día 23 de septiembre de 1949. Una vez terminada su actuación, partió hacia el aeropuerto, en donde para su infortunio la aeronave que iba a abordar con destino a la Ciudad de México de la Compañía Mexicana de Aviación sufrió un desperfecto que provocó un marcado retraso. Debido a la insistencia y desesperación de la joven actriz por partir a la capital para cumplir otros compromisos ese mismo día, a base de ruegos logró convencer a un matrimonio para que le permutaran sus boletos para otro vuelo que saldría casi de inmediato y no tener que esperar el retraso de la otra aeronave. Fue mucha su insistencia, pero desafortunadamente ese fue su pase a la fatalidad. La aeronave, después de sobrevolar Puebla, fue avistada por unos campesinos a muy baja altura y con uno de sus motores despidiendo gran cantidad de humo. El avión en el cual viajaba ella y su padre había despegado a las 12:40 horas de Oaxaca y debería haber llegado a la 1:30 de la tarde a la Ciudad de México. Las últimas palabras del piloto, el capitán Alfonso Rebol, fueron: estamos volando por contacto, acabamos de pasar Puebla, se puede ver el volcán Popocatépetl bajo nosotros, tenemos severas turbulencias y volamos a 1300 pies de altura y graves problemas de visibilidad. Después de estas palabras vino el silencio total. Era el silencio de la tragedia. 1300 pies para un avión eran poco menos de 400 metros de altura, una distancia pavorosamente cercana casi a las faldas del Popocatépetl, y la distancia exacta del macizo rocoso llamado Pico del Fraile, en donde la aeronave se impactó estrepitosamente, imposible de librarlo. Entre los numerosos cuerpos diseminados en la montaña, el de la actriz fue levantado, envuelto en un petate y posteriormente entregado a las autoridades del pueblo de Atlautla y trasladado en una ambulancia a la Ciudad de México, siendo velado más tarde en el inmueble de la Asociación Nacional de Actores. Así se apagaba una estrella más de la época de oro del cine mexicano. Y bien, amables amigos, en la edición número 500 de su revista Real Político usted podrá leer además los artículos La red narcopolítica de la familia Salgado por Héctor Mauleón de El Universal,
Voto patriótico por Beatriz Pajés. Jurassic Park, el retorno de los brujos de la vieja política priista por Carlos Ramírez. En la crisis pedir perdón por Sergio García Ramírez. Así como las columnas de nuestros más destacados periodistas locales, unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, escaparate político de Felipe Sánchez, circo, maroma y teatro por el Callao, será verdad que por Pericles y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. De esta manera llegamos al final de este resumen semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca, no sin antes invitarlo para que nos haga el honor de acompañarnos el próximo lunes por la tarde a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Solo haga clic en resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y ahí estaremos nuevamente con la opinión informativa de las mejores plumas del periodismo nacional y local. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les desea un excelente principio de semana y nos vemos aquí mismo el próximo lunes por la tarde, Dios mediante.